Ujú. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas los amigos y amigas de la Maestría en Derecho Internacional Económico. Hoy día estamos con Luis García Westphalen, que va a ser nuestro profesor en el curso de Derecho Internacional del Desarrollo, para conversar sobre algunos aspectos de este tema. Pero antes, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación. Quisiéramos, antes de entrar al fondo y a los temas un poco más candentes y controversiales, que nos cuentes un poco sobre ti, sobre tu trayecto, por qué te gusta este tema del desarrollo. eh, y sí, que nos cuentes eso. Perfecto. Bien, un poco sobre mi trayectoria, mi trayecto en este ámbito de conocimiento. Bueno, yo soy abogado de la Universidad Católica, eh, y trabajé inicialmente en la Defensoría del Pueblo. Me formé profesionalmente en la Defensoría del Pueblo en temas de derechos humanos. Y llegó un momento en el que me di cuenta que era necesario tener una mirada interdisciplinaria de los aspectos eh, de, de los aspectos que son necesarios para generar condiciones de bienestar para la sociedad nacional, para la sociedad peruana, ¿no? Entonces decidí estudiar una maestría en desarrollo internacional, ¿no? He estudiado en la Universidad de Nagoya, Desarrollo Internacional, una maestría del año 2009 a 2011, y posteriormente continué mis estudios de doctorado en la misma universidad hasta el año 2014. El desarrollo internacional es exactamente lo que estaba comentando, ¿no? Son estudios interdisciplinarios, ¿no? Por ejemplo, en mi escuela, en la escuela donde me he formado ya en esta disciplina, eh, habían especialidades en educación para el desarrollo, economía para el desarrollo, gobernanza y derecho en el marco del desarrollo internacional, eh, en fin, una serie de otras disciplinas. Por ejemplo, paz y seguridad es fundamental. Si no hemos logrado la pacificación de un país, no se pueden colocar las vigas, los cimientos del desarrollo, ¿cierto? Lo primero que tenemos que tener es un terreno propicio para establecer este edificio que es el desarrollo, ¿no? Y por estas columnas centrales me estoy refiriendo precisamente a la educación, a un marco jurídico, eh, pero no simplemente legalista, sino todo lo que se conoce como el rule of law, el Estado de Derecho, eh, la, 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 la transparencia y profesionalismo de la judicatura, ¿no? Por supuesto, políticas de buen gobierno, políticas económicas sostenibles, ¿no? Y asimismo, eh, a propósito de lo que acabo de mencionar, todo esto en el marco del desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Es decir, del respeto al ambiente, ¿no? Yo considero que todos estos temas son fundamentales desde diversas prioridades que pueden tener las personas, ¿no? Y creo que es justo que en un aula los alumnos mantengan y puedan fundamentar sus propias prioridades, ¿no? Prioridades que pueden estar dirigidas, por ejemplo, a la erradicación de la pobreza, ¿no? En algunos casos, a, al, 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 al crecimiento económico en otros, porque el crecimiento económico es muy, muy importante y está muy correlacionado, por ejemplo, a lo que la Universidad Católica tanto énfasis le pone, que es el desarrollo humano. Ahora, también existe vínculos entre el desarrollo humano y el desarrollo sostenible, pero así como existen vínculos, también existen tensiones. Entonces, ya estamos entrando a ver que existen paradigmas del desarrollo, que pueden ser paradigmas dentro de lo que uno eh, quiere promover como desarrollo económico, generación de riqueza, eh, o bienestar, ¿no? Respeto de derechos fundamentales, un desarrollo centrado en el ser humano, el desarrollo eh, eh, que promovía inicialmente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y que también se marca con este índice de desarrollo humano.
pero asimismo ahora estamos entrando a darle muchísimo énfasis a lo que es el desarrollo sostenible y se ven también esfuerzos nacionales, políticas nacionales de medio ambiente, así como un énfasis desde el punto de vista internacional, ¿no? Por ejemplo, en el Perú hemos tenido una discusión muy rica sobre los aportes del Acuerdo de Escazú, que finalmente no se ha llegado a ratificar, pero cuya discusión a nivel teórica sigue ahí vigente, ¿no es cierto? Entonces, te puedo entender, Luis, de que no hay como una sola plantilla para el desarrollo de un Estado. Uno puede decidir qué es lo que más le calza. Sí, claro, no existe, si algo creo que hay que ya puede, en lo único que hay consenso es que creo que es precisamente en que no podemos tener un modelo único, ¿no? Eh, ciertamente hay, hay algunos aspectos, sí, que han sido ya un poco descartados, ¿no? Podemos pensar en la teoría modernista, por ejemplo, inicial, ¿no? Este pensamiento de que el desarrollo es como una carretera que todos debemos transitar, de una vía única, donde algunos países están más desarrollados que otros que estamos más atrás, pero que el camino del desarrollo es el mismo, ¿no? Esa idea ya se descarta porque existen pues aspectos culturales que nos hacen ver que nosotros no vamos a transitar por una misma vía de desarrollo. Cada sociedad tiene sus propios procesos, ¿no? El desarrollo económico de los países del Asia, por ejemplo, ¿no? Es muy diferente al desarrollo de países con mayores convicciones democráticas, ¿no? Por ejemplo, Corea del Sur se ha desarrollado en un periodo autoritario, con lo mismo que Japón, a pesar de estar en democracia, pero con un partido único, ¿no? Que es un elemento muy particular de un gobierno que además se relaciona mucho eh, el mundo político con la administración pública, ¿no? El peso de la administración pública en el Asia, por ejemplo, puede ser incluso en algunas oportunidades mayor que el de la propia clase política, ¿no? Y son temas que se ven, que nosotros discutimos en el curso, ¿no? Esta importancia que le da la educación, si nos fijamos hoy día en el ranking, en las pruebas PISA a nivel mundial, normalmente acá en el Perú creemos que Finlandia pues está número 1 y eso hace años que ya no es así, ¿no? Eh, China continental, Taiwán, Singapur, Corea del Sur, Japón, obtienen los primeros puestos en matemáticas, en ciencias naturales, ¿no? Entonces, esos elementos educativos, ese respeto que existe por la administración pública, esa meritocracia que existe dentro de la administración pública, son pilares del desarrollo, ¿no? Entonces, no podemos hablar de un modelo único. Existe un modelo más democrático, evidentemente, que es el modelo occidental. Existe un modelo que ha sido más autoritario, que ha tenido logros innegables. Ahora, eso no quiere decir que haya que seguir un modelo autoritario. En primer lugar, nosotros no tenemos la administración pública meritocrática, que es una base para este tipo de desarrollo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y en segundo lugar, que los riesgos pues, también los vemos sufrido en carne propia de los gobiernos autoritarios, ¿no? Entonces, si hay algo que es importante, es establecer que cada sociedad es diferente, ¿no? Cada sociedad tiene que encontrar su propio diseño político de correlación de fuerzas, de distribución de poder, de rendición de cuentas, y su propio diseño económico, ¿no? Tanto la economía, por ejemplo, que promovía el Banco Mundial, que promovía el Naciones Unidas desde la CEPAL, con la política de industrialización por sustitución de importaciones,
pues generó una serie de fiascos y de lamentos, fracasos económicos a nivel de Latinoamérica y del África. Y sin embargo, los países del este asiático fueron capaces de implementar su propio modelo de desarrollo económico, ¿no? Un modelo basado en la exportación de manufacturas intensivas en mano de obra, ¿no? Que recibieron subsidios, o sea, subsidiar funcionó. Nosotros acá en el Perú mucho denostamos del subsidio, pero sí funcionó en cierto contexto histórico. Además, es evidente que Estados Unidos estaba viviendo otro momento, había una guerra fría con el comunismo, y eso hacía que Estados Unidos abriese sus mercados a países que estaban en la frontera de esta lucha contra el comunismo, ¿no? Llámese Corea del Sur, Japón, a quienes permitieron la importación de estas, sus exportaciones a tierras norteamericanas, sin mayores restricciones, a pesar de ser productos subsidiados, ¿no? Condiciones que hoy día no se producirían. Estamos en otro marco, en otro contexto político internacional, en otro marco de reglas del comercio internacional, ¿no? Donde tú, mejor que nadie, sabe sobre este tema, ¿no es cierto, Víctor? Muchas gracias, Luis. Sí, justo por eso el curso en el que estás es, como tú decías, tiene que tener esta visión interdisciplinaria. Entonces estás tú, está también Ismael, que ve el tema económico, y lo vamos a completar con comercio e inversiones. Pero quería preguntarte, porque bromeábamos antes de iniciar la entrevista, es que a veces esto del desarrollo se parece a las dietas, a la pregunta ¿cómo bajo de peso? Y hay muchas teorías y muchas, digamos, experiencias que han funcionado, pero habiendo todo eso, ¿por qué a veces los países fracasan cuando inician o recaen y ven el lobo saltado y se lo voy a poniéndolo? ¿Qué opinas tú de ello? Bueno, yo, Víctor, creo que es justo que el alumno reciba diversas perspectivas, ¿no? Y que cada cual pueda adherirse a un planteamiento, ¿no? En realidad, tener la arrogancia de creer que uno tiene la respuesta es algo que yo no quisiera, en lo que no quisiera caer. Pero hay teorías muy, muy interesantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, se ha puesto muy, muy de moda el tema de las nuevas instituciones de la economía, donde hay diversos planteamientos, ¿no? Son cosas que también se repasan en el curso, ¿no? El tema de las instituciones como concepto fundamental que nos plantea Douglas North, pero el día de hoy ya llevado más de manera más tangible en el libro ¿Por qué fracasan los países? Justamente de Acemoglu, Johnson y Robinson, ¿no? Acemoglu y Robinson en realidad, ¿no? Y ahí el tema del acceso a la política es fundamental, ¿no es cierto? O sea, la distribución del poder es fundamental, porque cuando un país excluye a un sector de la sociedad, entonces ese acuerdo político va a tener consecuencias de, eh, de extraer los recursos económicos de esa sociedad, de impedir la generación de crecimiento económico de esa parte de la sociedad que se encuentra excluida, ¿no? Entonces, cuando tenemos sociedades fragmentadas, donde todos no pueden participar políticamente, ya sea en el derecho o en los hechos, entonces eso genera consecuencias muy, muy adversas, ¿no es cierto? Es un planteamiento muy, muy interesante, tiene vinculación con varias de los escritos de los mismos autores, la importancia del derecho a la propiedad, ¿no es cierto? El índice de riesgo a la expropiación está altamente vinculado a el desarrollo de los países, ¿no es cierto? Entonces, existen elementos que ya uno puede ir
perfilando como la importancia del derecho a la propiedad, pero la respuesta en el tema del desarrollo, como comentábamos, es muy compleja. Existe un factor geográfico, por ejemplo, ¿no? Que no depende tanto de nosotros. Hay países que tienen un PBI per cápita enorme porque son países petroleros, ¿no es cierto? Sin embargo, al mismo tiempo, Venezuela no ha sabido aprovechar esa gran riqueza económica, ¿no? Entonces, son muchos elementos y al final también está detrás qué entendemos por desarrollo, porque justo estábamos comentando que un país musulmán, por decir, puede ser un país de Oriente Medio petrolero, puede tener muchísima riqueza económica, ¿no? Estoy pensando en Arabia Saudita, por ejemplo, pero el respeto de los derechos de las mujeres es muy bajo, ¿no? Es muy bajo. En Dubái, ¿no? Qatar. Entonces, por lo menos desde nuestra percepción, ¿no? Y entonces nosotros nos preguntaríamos ahí si es que hay una capacidad de elegir, como diría Amartya Sen, ¿no? ¿Qué capacidad de elegir realmente tiene la mujer en ese país? Entonces, cuando hablamos de desarrollo, no es solamente el ámbito económico, ¿no es cierto? Yo creo que por qué fracasan los estados también es qué cosa entendemos por éxito, ¿no? Porque claro, decir que Qatar, que Dubái, o que los Emiratos Árabes Unidos o que Arabia Saudita hayan fracasado es algo que nosotros normalmente no proferimos, ¿no? No son países fracasados, pero sí podría tal vez considerarse que han fracasado para alguna de sus nacionales. Entonces, por lo menos desde una óptica occidental, y habrá que preguntarnos si para ellos también es así o no. Eh, entonces, es algo muy complejo, ¿no? Y no podemos soslayar que acá en el Perú también tenemos una gran población que ha sido históricamente relegada o discriminada, ¿no es cierto? Y frente a esta situación también nos tenemos que preguntar nosotros mismos cuáles son nuestras propias prioridades, si solamente estamos hablando de un crecimiento económico o si estamos hablando de un crecimiento económico que tiene que venir acompañado de un reconocimiento de ciudadanía para una gran parte de la población peruana, ¿no es cierto? Muchas gracias, Luis, porque sí, me gusta mucho cómo lo pones. Es decir, el tema es complejo, pero a la vez es interesante porque genera un reto y además es vital porque está tan ligado a lo que queremos nosotras y nosotros en donde vivimos o hasta en nuestros hogares, ¿no? Gracias por eso y por ponerlo así y va a ser un curso bastante retador. Nos vemos en el curso, Víctor. De todas maneras, muchísimas gracias, Luis, por tu tiempo. No sé si quieres decir algo más para terminar. No, que espero con muchas ganas esta nueva edición de la maestría en Derecho Económico, Derecho Internacional Económico, y que siempre es un gusto dictar esta clase con excelentes profesores, y felicitarte por la labor que haces como coordinador de este programa, Víctor. Muchas gracias a ti y a todo el cuerpo docente. Entonces, a todas y todos, si quieren llevar este curso con lo importante que es, y si quieren tener y conversar con Luis y encontrar con él, como él decía, su propia visión de cómo generar desarrollo, pues tienen hasta el día de mañana para inscribirse y las clases comienzan este 21 de agosto. Gracias, Luis, nuevamente. Nos estamos viendo. Gracias, Génesis Córdoba en los controles. A todas y todos. Hasta muy pronto. Hasta luego. Hasta luego.